Buenos días, alumnos y alumnas de la asignatura de Paradigmas de Investigación en las Ciencias Sociales. Hoy vamos a abordar una asesoría referente precisamente a Thomas Kuhn y los paradigmas de investigación. Se hablará sobre la estructura de las revoluciones científicas, sobre la madurez de la ciencia, lo que es la ciencia normal, lo que implica una anomalía, ¿sí? Y pues prácticamente hacerles hincapié de la importancia que tiene el tener las nociones, los fundamentos teóricos de la teoría de Thomas Kuhn, que es tan importante porque es uno de los precursores más importantes de la ciencia, de la filosofía. Entonces, prácticamente abordarlo implica hablar de un gran personaje tan relevante para la ciencia y que revolucionó la ciencia como Thomas Kuhn. Entonces vamos a compartir una de las diapositivas referente a Thomas Kuhn y la importancia que tiene cada uno de sus fundamentos tan importantes y cruciales. Bueno, hablar de la estructura de las revoluciones científicas implica hacer mención que Kuhn elabora su libro más importante en la historia, de lo que él prácticamente hace mención. Vamos a ver que es sobre todo en 1962 que lleva a cabo este libro tan importante que es la estructura de las revoluciones científicas, ¿sí? Que conlleva un gran cambio. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que las teorías o los paradigmas revolucionaban a través de la lógica o a través del racionalismo o incluso del empirismo. Y Thomas Kuhn, que fue criticado, él lo asumió de la siguiente forma. Él propuso que los paradigmas van revolucionando gracias a los cambios políticos o sobre todo precisamente a los aspectos políticos, sociales, económicos de una sociedad. Ahí es el punto de por qué le dio tanta prioridad Thomas Kuhn a las ciencias sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Thomas Kuhn menciona que lo que hace que una revolución cambie es sobre todo cuando hay una anomalía, pero sobre todo cuando un paradigma no puede responder a una crisis, a una situación que trae consigo que resurja un nuevo paradigma y que este nuevo paradigma sea una respuesta sobre todo a la situación política, social y económica de una sociedad misma, ¿no? Para hacer mención de lo que Thomas Kuhn nos habla sobre lo que es tan importante. Entonces, las fases o las etapas que Thomas Kuhn nos habla es que Thomas Kuhn dice que la ciencia desarrolla siguiendo determinadas fases, un establecimiento de un paradigma, que estaríamos hablando de una ciencia normal. ¿Por qué de una ciencia normal? Porque una ciencia normal es cuando precisamente está de manera estable, ¿sí? Está de manera estable. Hay una estabilidad que está sobre todo aprobada o respaldada por un grupo de llamada la comunidad científica. Entonces, cuando esta ciencia normal llega sobre todo a una crisis que no puede, que se tambalea sobre todo ese paradigma, hace que se pierde esa credibilidad. ¿Sí? Y entonces pues surge una revolución científica, estableciéndose un nuevo paradigma. Entonces es tan importante, tan crucial entender que los paradigmas no nacen a través de la lógica, ni a través del racionalismo, ni del empirismo, sino precisamente a raíz de los problemas sociales es que surge un nuevo paradigma. Entonces, ¿qué es un paradigma? Pues ya hemos comentado que es un conjunto de conocimientos y ciencias
que forman una visión del mundo en torno a una teoría prevaleciente en determinado periodo histórico. Hemos comentado que hacer mención de la teoría de Ptolomeo con la teoría de Copérnico, que Ptolomeo decía que pues el centro del universo pues era la Tierra, mientras que Copérnico dice que el centro del universo es el Sol y que la Tierra es uno más de los planetas que giran alrededor del Sol. Entonces, Copérnico pues generó un cambio, ¿no? Un cambio en el cual conlleva a lo que hoy en día conocemos por a través de esa teoría. Un paradigma son modelos capaces de ser copiados o emulados, siendo la base para crear un consenso de conocimientos científicos. Son modelos capaces de ser copiados o emulados. Cada paradigma se instaura tras una revolución científica, ¿sí? Que le puede dar respuesta a un determinado enigma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues los paradigmas van cambiando, no es algo que se dé de manera lineal, ¿sí? Que por decir así, al paso del tiempo se vayan reemplazando unos con otros. Esto dependerá sobre todo de la situación en la cual se encuentran precisamente las ciencias sociales, ¿sí? Y que puedan responder un paradigma a una necesidad social. Esto es algo meramente importante que encontramos. Por ejemplo, en educación nos encontramos como el tradicionalismo que imperó tanto tiempo pues fue cambiando a raíz de que hubo una inestabilidad, al ver que había muchos castigos corporales, castigos de tipo verbal, físico, y pues trajo consigo lo que fue la escuela nueva, ¿no? Con autores como John Dewey, como Montessori, de Crowley, ¿no? Y de ahí surgió la escuela, luego viene la escuela crítica, pero esto vino a través de un paradigma. O lo encontramos también actualmente, cuando ahora se habla mucho de inteligencia emocional en las escuelas, cuando anteriormente era ignorado hablar de lo que era la inteligencia emocional e incluso incluirlo dentro de un plan de estudio, dentro de un contenido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues surgen ciertas teorías a raíz de que hay una necesidad y al ver una necesidad tenemos que encontrar una teoría que le dé sobre todo soporte a esa necesidad, ¿verdad? Bueno, una de las características fundamentales de los paradigmas es su inconmensurabilidad, ya que ninguno puede considerarse mejor o peor que otro. ¿Sí? Es decir, para Thomas Kuhn, por ejemplo, la ciencia no es aquella que únicamente va siendo aquella que va cambiando, sino aquella que va a mejorar una situación, ¿sí? Aquella que va a resolver una situación, es lo que dice Thomas Kuhn. Y pues habla de ciencia normal como aquella donde está avalada a través de un grupo llamado la comunidad científica, que pues más que nada es una estabilidad que encuentra el paradigma a raíz de la comunidad científica. Implica un periodo en el que se ejecutan las actividades científicas aferradas a un paradigma. Y pues viene la crisis, que es la condición previa y necesaria para el nacimiento de las nuevas teorías que puedan dar respuestas a una nueva necesidad, la cual no ha podido cubrir sobre todo, ¿sí? Una situación. Se inicia con la confusión de un paradigma y la teoría nueva es una respuesta directa a la crisis. Entonces, ¿cómo las teorías van dando respuesta a una necesidad? Entonces, Thomas Kuhn dice claramente, cuando viene una inestabilidad de un paradigma, tiene que llegar otro paradigma que pueda cubrir una necesidad. Pero para eso tiene que pasar una serie de, pues, horas de criterios que son fundamentales para que la comunidad científica pueda avalar el nuevo paradigma, ¿no? Que implica ese cambio. Por ejemplo, en la revolución industrial vino un nuevo cambio de paradigma, donde, por ejemplo, el trabajador artesano o el trabajo que se dedicaba mucho al trabajo manual, muy apegado precisamente a trabajar con las manos, pues es reemplazado pues por el hombre de la máquina, por el hombre de la máquina, y hubo un cambio también de paradigma que garantizó la instrumentación moderna de la forma de trabajar.
o incluso hablar de la revolución industrial, hablar de la revolución tecnológica, donde el ser humano hace uso de otra modernización de la instrumentación en el trabajo, que es el uso de las computadoras o el uso de las tecnologías que han generado también un cambio precisamente en cómo se hacen las cosas. Entonces es parte también de un paradigma. Entonces es un cambio de paradigma la revolución científica. Implica el establecimiento de un nuevo paradigma, de una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Y que nace como una necesidad, lo vemos en la educación. El maestro, que por mucho tiempo siempre hace uso de su pizarrón, de un marcador, y ahora a raíz de una necesidad y de una situación en crisis, lo lleva a utilizar plataformas tecnológicas debido a la situación, más que nada de la contingencia. Entonces utiliza una nueva metodología, utiliza nuevos medios tecnológicos y se tiene que adaptar a eso conforme a una necesidad. Bueno, dentro de ello, ¿cómo viene el establecimiento de los paradigmas? Por ejemplo, la Tierra es el centro del universo. El Sol y los demás planetas giran alrededor de la Tierra. La ciencia normal que se conceptualiza como aquella que hay una estabilidad por parte de la comunidad científica, que es la que la avala, pues dice que los científicos crean modelos y fórmulas que explican el movimiento de los planetas. El más popular es el epiciclo de Ptolomeo. Sin embargo, esta teoría fue sustituida debido a que llega una crisis debido a las fórmulas de Ptolomeo, que eran muy complicados y no corresponden a las observaciones. Ahí surge una revolución científica, puesto que muchas ideas empiezan a florecer, principalmente las de Nicolás Copérnico. Pero fue también a raíz de que pues, se vino también el descubrimiento de diversos instrumentos que ayudaron a comprobar, ¿sí?, a través de un telescopio, que el centro del universo pues, era el Sol. Y bueno, ahí se estableció una nueva revolución científica dentro de lo que implicó. Otra revolución científica que pudiésemos también encontrar es precisamente cuando Galileo Galilei demostró con la ayuda de un nuevo instrumento que fue el telescopio, que Copérnico tenía razón, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Y esto fue demostrado a través precisamente de un instrumento, ¿sí? Un instrumento que lo ayudó a comprobar lo que decía. No fue algo que nació de la nada, fue algo que precisamente surge por aquello que implica el, el establecimiento de un paradigma nuevo, pero basado y comprobado sobre todo. Bueno, otro ejemplo sería de ciencia normal, hablar de originariamente se creía que los planetas tenían una órbita circular. Entonces, la ciencia normal por mucho tiempo la avaló, ¿no? Le dio soporte, le dio un respaldo, que era la de los modelos como el de Ptolomeo se basa en órbitas circulares. Entonces estuvo mucho tiempo esa teoría vigente, ¿no? Pero sin embargo llega una crisis y al llegar a una crisis se conlleva a decir que las fórmulas de Ptolomeo eran demasiado complicadas y la revolución científica pues trajo que Johannes Keller estipulaba que los planetas siguen una órbita elíptica y no circular. Entonces, ¿qué surge? Surge una revolución científica y surge el establecimiento de un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma es el que le va a dar soporte a lo que actualmente conocemos. Por ejemplo, Isaac Newton demostró que con la ayuda de una nueva matemática y las leyes de movimiento que él mismo inventó, que Keller realmente tenía razón, que la Tierra giraba en órbita elíptica y no en circular, tal y como decía Ptolomeo. Entonces, ¿cómo los paradigmas van cambiando constantemente a través de una necesidad, ¿no? Vamos a pensar también cuando surge la teoría crítica. Por ejemplo, cuando surge la teoría crítica fue a raíz precisamente de dar una respuesta ante la situación que estaba sucediendo y que, bueno,
después que él. También el marxismo ya había perdido credibilidad. Entonces nace este movimiento de la teoría crítica en la escuela de Frankfurt. Y cuando nace la teoría crítica, en lo que fue el Instituto de Investigación, ¿sí? Ahí surgen nuevos personajes. Nace Horkheimer, Habermas, Adorno, autores que generaron un cambio totalmente contrario a lo que estaba. Primeramente criticaban a lo que era la ciencia misma, de considerarla de ser parte del grupo elitista y que no era una ciencia que realmente estaba generando un cambio para todos, sino únicamente para unos, era lo que los beneficiaba y a otros los perjudicaba. Entonces, ¿qué surge? La crítica severa a la ciencia, principalmente a la razón, sobre todo, ¿no? Y surge ese pensamiento crítico como una forma de alternativa y de la emancipación. Pero, pues prácticamente es importante entender cómo los paradigmas van cambiando por una necesidad. Por ejemplo, lo vemos en los celulares. Los cambios de paradigma se dan por una necesidad. Resulta que el cliente ya no está pues ahora sí, convencido de lo que se vende, de lo que se le vende. Entonces busca en otras compañías, por ejemplo, tener mejor servicio, por ejemplo. Bueno, los paradigmas van cambiando y esto es por parte de una necesidad. Y lo vemos en educación, lo vemos en medicina, lo vemos en la filosofía misma, ¿sí? Que han surgido muchos cambios debido a una necesidad y es precisamente hablar de paradigmas y cómo los paradigmas van cambiando constantemente y es parte de la vida misma. Actualmente, a raíz de la pandemia, también surge un nuevo paradigma que pueda dar respuesta a lo que actualmente está, por la misma situación que se está viviendo, por la misma problemática, y que esto es tan importante, irá revolucionando todos aquellos pensamientos, ideas que quedan meramente desfasados, ¿no? Bueno, vamos a ir entrando a otra, por ejemplo, estado de madurez. El estado de madurez de los paradigmas implica, sobre todo de la ciencia, según Kuhn, el paso de un periodo paradigmático a un periodo post-paradigmático en el desarrollo de un campo científico es el auténtico paso a la madurez, ¿no? Momento en que cambia no tanto la existencia de un paradigma como sobre su propia naturaleza. Efectivamente, solo después del cambio es posible una investigación normal que pueda resolver, sobre todo, un enigma. También hacer que no quiero subrayarle algo importante. Eh, Mencionaba, por ejemplo, Kant, que todo lo que conllevaba la importancia de considerar lo que era lo a priori y lo posteriori. Lo a priori, o sea, el antes, eran las ideas que estaban de manera innatas, o las ideas innatas, obviamente, y que prácticamente pertenecen al racionalismo, a través de, o sea, lo que conlleva la razón a la lógica. Y lo posteriori es lo que precisamente pertenece al empirismo, a través de la propia experiencia. Entonces vemos cómo estas dos posibilidades del conocimiento son tan importantes que en la vida diaria constantemente lo vivimos. Lo a priori y lo posteriori, ¿sí? El antes y el después. Mientras que unos postulan que todo proviene de la razón, otros dicen que proviene de la experiencia. A priori, posteriori. Es también importante tomarlo en cuenta. Bueno, con base a una serie de comparación, pues hay que entender que, por ejemplo, Popper criticaba a Kuhn. ¿Por qué lo criticaba? Porque Popper decía que realmente mmm, las teorías van acercándose sobre todo a una verdad, este, como una posibilidad o una probabilidad de ser una verdad, cuando existe cierta falsedad en esas teorías. No, decía Popper cuando hablaba del falsacionismo, y realmente Kuhn, él lo planteaba
los paradigmas desde el punto de vista que cuando hay una situación política, social y económica que no se puede cubrir, es cuando tiene que surgir un nuevo paradigma que le dé una respuesta a lo que sucede, ¿no? Y eso es importante de ir viéndolo dentro de lo que cabe. Bueno, lo vemos con Descartes también, cómo los paradigmas fueron cambiando. Por ejemplo, Descartes, el pensamiento más importante de él es el que decía dudar de todo para llegar a la verdad, ¿no? Y cómo revolucionó el pensamiento Descartes con esta premisa, con este argumento, y pues prácticamente, como en ese tiempo había mucho dogmatismo, o sobre todo el dogmatismo floreció en ese tiempo, estaba muy latente, ¿no? Que eran las ideas absolutas, o pensar que el conocimiento era absoluto. Pues llegó Descartes y dijo él, realmente hay que dudar de todo para llegar a la verdad. Y pues ahí dijo, ningún conocimiento pues, es absoluto. Bueno, posteriormente aparece un nuevo paradigma inconmensurablemente respecto al anterior, que no puede cubrir una necesidad. Y es tan importante entender que los paradigmas van cambiando paulatinamente, pero no de manera lineal, ni de manera racional, ni de manera empírica, sino debido a una necesidad o una crisis o a una anomalía que le garantice, sobre todo, cubrir y reemplazar el paradigma anterior. ¿Sí? Bueno, el nuevo paradigma aporta una racionalidad totalmente nueva, ¿sí? Se puede decir que el cambio es de tipo mimético, se hace de lo que se va a hacer a los demás. Al considerarse lo anterior con más detalle, se puede decir, puede apreciar que este silogismo de Kuhn ya había tenido algunos antecesores. Pero es tan importante entender cómo los paradigmas van cambiando. Por ejemplo, cuando veamos el paradigma cuantitativo al paradigma cualitativo, cómo pasó de ser tan importante y crucial. Saber que el paradigma cuantitativo no podía cubrir la necesidad de las emociones o de los sentimientos y surge el paradigma cualitativo con autores como por ejemplo, Heidegger, que decía que realmente el ser humano no puede llegar a un conocimiento absoluto, sino que el ser humano interpreta la realidad. No existe una realidad absoluta, no existe un conocimiento absoluto, y que únicamente el sujeto se conceptualiza la realidad de manera hermenéutica, a través de la interpretación constante que realiza. Bueno, en el momento que se vio que esto resultaba así, no imposible, cuando menos nuevamente problemático, y que era la única forma de racionalidad, algo muy discutible, y que, bueno, algunos científicos todavía quedan en tela de juicio de algunas cuestiones de Thomas Kuhn, de por qué concibe la importancia de las ciencias sociales al hecho de que un paradigma pueda dar una respuesta ante ese problema mismo, ¿no? Pero a través de la historia, pues vamos encontrando, por ejemplo, la historia de la humanidad se regía a través de la mitología. Inventaban dioses para dar, ahora sí, una forma de entender el dios de la lluvia, el dios del fuego, dios de diferentes, ¿no? Y la ciencia, pues, le da un giro totalmente diferente, ¿no? Cuando llega la ciencia, porque inclusive decía la gente que, pues, las enfermedades eran producto de los castigos de los dioses, pero realmente no es así. Hoy sabemos que la mitología ya fue meramente reemplazada por la ciencia misma. Bueno, se pensó que la única solución existente era al mismo tiempo que estudiar, tratar de imitar a las grandes mentalidades científicas. Entre los que optaron por este sendero estaba Popper, pero realmente Popper era pues una idea de que cuanto más generaba la cuestión de falsear o la cuestión de llegar a una cuestión de tambalear a una teoría, estaba más cerca la teoría de llegar a una verdad, ¿no? Bueno, por el contrario, Kuhn pues consideraba lo contrario. Kuhn era más apegado a la cuestión de que la comunidad científica tenía que también cambiar su mentalidad al saber y reconocer que lo que le da auge o credibilidad a un paradigma es que pueda cubrir una necesidad política, social y económica, cuando realmente era criticado. Entonces Kuhn le da tanto valor a las ciencias sociales que es tan imponente dentro de lo que cabe, ¿no? Es como pensar
en la línea del positivismo, por ejemplo. Los positivistas son muy apegados a la cuestión cuantitativa, pero la cuestión positivista, contraria, por ejemplo, a la teoría crítica, es una teoría muy elitista. Es muy elitista el positivismo de Augusto Comte, ¿no? Puesto que niega cuestiones que tienen que ver con las emociones, ¿no? Pero sobre todo se centra mucho en la cuestión de comprobar a través de las leyes científicas, ¿sí? Y a través del método científico. Bueno, ahí hay una crítica severa también de la teoría crítica a esta teoría del positivismo, a raíz de que dice no es posible que ignore la parte humana o la parte subjetiva, porque siempre ha habido un dualismo entre objetividad y subjetividad también. O sea, decir, eres objetivo, eres subjetivo, siempre ha habido como una especie de dualismo constante, inclusive de teorías, ¿no? Ya las vemos por ahí, por ejemplo, la fenomenología en el corte cualitativo, mientras que en lo cuantitativo lo vemos con por ejemplo, el neopositivismo, cuando, ¿no? También hemos visto que como hay algunas teorías van siendo, digamos, tomadas en cuenta, pero como una especie de revolución, como por ejemplo hablar del marxismo al neomarxismo, del positivismo al neopositivismo, que al fin y al cabo neo significa nuevo, ¿no? Nuevo y surgen personajes o precursores que traen consigo la ideología del autor o del personaje anterior, por ejemplo, como Marx, autores que encontramos como Newman, autores como por ejemplo, inclusive toda la línea marxista, encontraríamos a Erich Fromm, encontraríamos a Nietzsche, encontraríamos a, este, a Paulo Freire, encontraríamos a Peter McLaren, Rawls, Bourdieu, toda la línea meramente marxista, que siguieron los legados de Marx, ¿no? Entonces, como todo va, eh, digamos, a través de una base, de alguien que lo lleva a cabo y estas personas van trayendo la teoría de este caso de Marx. Entonces es tan importante entender la idea de cómo los paradigmas van cambiando constantemente. Y que al fin y al cabo existen muchas concepciones de la ciencia también. Estas concepciones de la ciencia también sería importante ir viéndolas como son las concepciones precisamente del positivismo, las concepciones de la teoría crítica, de lo que es el falsacionismo de Popper, ¿no? Tan importantes que se deben de ir viendo uno por uno y que fungen como algo tan esencial en la ciencia, las concepciones. O sea, la ciencia va cambiando paulatinamente. La ciencia no puede ser estática. La ciencia tiene que ir teniendo diferentes concepciones. Y es cuando vemos cómo las concepciones mismas de la ciencia van trayendo consigo una forma diferente de verla, la propia ciencia. Bueno, la investigación bajo un paradigma debe ser particularmente efectiva como método para producir cambios de dicho paradigma. Esto es lo que hacen las novedades fácticas y teoréticas, producidas de manera inadvertida por un juego llevado a cabo bajo un conjunto de reglas. Cuanto más preciso sea un paradigma y mayor sea su alcance, tanto más sensible será como indicador de la anomalía y por consiguiente de una ocasión para el cambio de paradigma. La anomalía solo resalta sobre el fondo de un paradigma. Decía, las anomalías están constantemente rodeando al paradigma y cuanto más hay una mayor, digamos, un mayor alcance dentro del paradigma, también hay un indicador de que existe alguna anomalía que no pueda responder este paradigma, ¿no? Es como pensar que en el doctor, por ejemplo, en considerar que sigue trabajando con algunos métodos meramente tradicionales, por ejemplo, y que es hora de que cambie de paradigma o lograr una revolución en su trabajo. Entonces, constantemente los paradigmas van cambiando paulatinamente y esto es parte de una necesidad fundamental que vamos encontrando, ¿no? Por ejemplo,
cómo el tradicionalismo siempre se enfocó a decir que el maestro es el centro de la educación, o por ejemplo decir o mencionar las técnicas y los métodos que utilizaba constantemente, y cómo en el constructivismo, por ejemplo, se habla del alumno como el centro de la educación, ¿no? O cómo las estrategias van cambiando paulatinamente por una necesidad también. Bueno, proceso de descubrimiento. Primero se percibe que hay una anomalía. Luego se explora más o menos prolongada de la zona de anomalía, ajusta la teoría del paradigma de tal modo que lo anormal haya sido reducido a lo esperado dentro de lo que cabe. Entonces es tan importante tomar en consideración esta este, parte tan importante que es hablar de los paradigmas y cómo influyen de manera determinante dentro de la vida social, económica, política, y que va revolucionando todo lo que implica hablar de ello. Entonces es tan necesario tomar en cuenta lo fundamental que es hacer mención de los paradigmas dentro de lo que cabe, y que es necesario de siempre tomarlos a consideración. ¿Sí? Bueno, ya tenemos un auge más claro de los paradigmas y por qué son tan importantes y fundamentales en nuestra vida diaria. Constantemente lo vamos teniendo en cuenta, y que debemos de, pues sobre todo, tener y reconocer sobre todo la importancia que es llevarlos a cabo. Bueno, por ejemplo, la ciencia natural como tal no evoca normalmente las controversias sobre fundamentos que sí hace la ciencia social. Fíjense, aquí hay un punto fundamental que dice Thomas Kuhn. Sabemos bien que las ciencias naturales, el ser humano no las puede controlar, mientras que las ciencias sociales las puede, sí puede intervenir ante ello, ¿no? Entonces, al tratar de descubrir el origen de esta diferencia, llegué a reconocer el papel desempeñado en la investigación por la que Kuhn va a denominar a partir de ahora paradigma. Paradigma que son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Demandar con urgencia un cambio en la percepción y la evaluación de los datos conocidos. ¿Cómo percibo la realidad? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la comprendo? ¿Cómo la interpreto? ¿Sí? La realidad. Inclusive nos pasa con la teoría, por ejemplo con Piaget. Piaget habla de cómo el sujeto va reestructurando los procesos cognitivos al paso del tiempo, y cómo van cambiando constantemente todo esto, ¿no? Pero esto se debe sobre todo porque el sujeto es un sujeto donde la mente misma va cambiando paulatinamente, ¿sí? Critica la historiografía que toma la historia como una acumulación de teorías. Sabemos bien que la ciencia no es una acumulación de teorías, no es algo que implica este, algo que, digamos, esté como parte de un cúmulo de datos, ¿sí? Dentro de lo que estamos hablando. Bueno, para Kuhn, el historiador acumulado tendría que resolver qué hombre y en qué momento descubrió o inventó cada hecho, una ley o una teoría científica. Explicar el conjunto de errores que han surgido a través de la historia de la humanidad, a través de la ciencia misma, ¿no? Y que es tan importante de entender. La nueva historia de la ciencia debe partir como aquella que trate de solucionar un problema y no como un cúmulo de datos, ¿sí? Entonces, es tan esencial tomar en cuenta en qué consiste esa integridad histórica. Pues implica que la historia de la humanidad debe dividirse en comportamientos estancos. Claro que no. La historia de la humanidad no puede ser meramente estática, sabiendo que va revolucionando constantemente para poder resolver alguna problemática. Y bueno, Kuhn nos habla de que primero siempre debe haber una fase llamada precientífica, de ahí una aceptación del paradigma que esté vigente, luego una ciencia normal, la aparición de las anomalías, el nuevo paradigma y por último la nueva ciencia revolucionaria
que trae consigo el cambio ante eso. Bueno, el libro más famoso de Thomas Kuhn es La estructura de las revoluciones científicas, un libro meramente importante, meramente esencial en el desarrollo del pensamiento humano y que ha traído consigo un gran cambio. Por ejemplo, lo vemos en la revolución industrial, cuando surge, por ejemplo, el proletariado y la burguesía. ¿Qué sucede? Pues había también mucha especie de inconformidad, ¿no?, en el trabajo. Entonces surge pues las teorías del marxismo, pero también surgió algo muy importante, que fue eh, darle prioridad al trabajador. Dentro de lo que cabe, surgieron los sindicatos, surgieron los gremios. Entonces, ¿por qué surgieron? Por una necesidad. O sea, las cosas surgen por una necesidad, no porque surjan por cuestiones racionales o empíricas, sino por una necesidad que no puede cubrir el paradigma que está vigente en ese momento. Entonces, es tan necesario ir cambiando paulatinamente al paso del tiempo. Igual el conocimiento. El conocimiento tiene una serie de posibilidades tan infinitas que podemos aprender de diversas formas, de manera pragmática a través del saber hacer, de manera empírica a través de la experiencia, de manera racional a través de la razón. ¿Sí? Y cómo van cambiando, o inclusive a través del realismo, donde prácticamente los realistas implican que todo lo que vemos es lo que existe, lo que podemos percibir a través de los sentidos, pero también algo muy importante y elemental, que no por el hecho de percibir algo implica que lo conozco en su totalidad, y no es así. El percibir algo no solamente implica los sentidos, sino hacer precisamente investigación, investigación que me ayude a tener mayor conocimiento sobre el objeto que estoy investigando. Es decir, decía Descartes, nuestros sentidos nos engañan y muchas veces nos dejamos llevar por pensar que por el hecho de ver las cosas son tal y como son, cuando realmente las cosas no son tal como son, ¿sí?, sino es una serie de interpretaciones que hacemos de diferentes formas. Ahí lo vemos con el relativismo. Los relativistas conciben, por ejemplo, que lo que uno puede percibir en una sociedad es diferente a lo como lo percibe otro tipo de sociedad. Cada quien percibe de diferente forma las cosas, conforme a su sistema de valores, conforme a su sistema de creencias, conforme a su propia ideología. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es necesario saber que los sentidos no solamente son la totalidad del objeto de estudio. Mucho pensamos, es que los sentidos son los con los cuales percibo las cosas. No, hay que ir más allá, entender varios elementos, como por ejemplo las hipótesis, las teorías, que también son elementales para entender y comprender un objeto del conocimiento, no solamente a través de los sentidos. ¿Sí? Bueno, el relativismo entendido más que como que la realidad o la verdad sea relativa, ¿no? Por ejemplo, mientras que en un país como puede ser México, una cosa puede ser bien vista, en otro país puede ser vista de lo peor, ¿no? Entonces, cada quien puede visualizar las cosas de diferente forma, cada quien percibe las cosas de diferente manera, de diferente um, situación dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe. Necesitamos no solamente observar por observar, sino adentrarnos al fenómeno de la investigación. Por ejemplo, Sigmund Freud, eh, comentaba que para entender un fenómeno o un objeto de investigación no era suficiente en los sentidos, sino era adentrarse al fenómeno e inclusive ser parte, sentir sobre todo esa situación, ¿sí? O sea, ser parte de esa situación e inclusive llegó
a, a experimentarlo en carne propia para entender y comprender a los sujetos, ¿sí? Para entender a los sujetos que estaban inmersos ante ese problema mismo. ¿Cuáles son las entidades fundamentales de que se compone el universo? ¿Cómo interactúan esas entidades unas con otras, con los sentidos? ¿Qué preguntas pueden plantearse legítimamente sobre esas entidades? Fíjate que esa parte de lo que decía que Descartes decía que los sentidos nos engañan, era como también echarle al realismo, a los realistas, que señalaban que a través de los sentidos podemos conocer la realidad, mientras que Descartes decía que los sentidos nos engañan y a veces caemos precisamente en el error por no ir más allá de conocer el objeto de la investigación, ¿no? Bueno, los compromisos básicos de la ciencia va a ser sobre todo entender y comprender que debe de tener bien en claro una serie pues una serie de características o de aspectos a considerar para que un paradigma tenga esa credibilidad que debe ser aprobada por la comunidad científica y que debe darle una respuesta a los problemas sociales y políticos, ¿no? La ciencia normal, toda ciencia normal es una estabilidad amparada, este, respaldada por lo que es la comunidad científica, pero cuando surge una anomalía, siempre va a surgir algo que hace que el paradigma empiece a tambalearse, a llegar a un cambio de una revolución científica, ¿sí? Cada revolución necesita un rechazo por parte de la comunidad de una teoría antes reconocida para adoptar otra incompatible con ella. Cada revolución supone un cambio ante los problemas disponibles para el análisis científico. Cada revolución transforma la imaginación científica, que se describirá como una transformación del mundo. Entonces lo vemos, cómo las teorías van cambiando constantemente, cómo los paradigmas van cambiando, cómo vamos dando respuestas ante algo, ante una necesidad que está meramente latente y que muchas veces no le da una respuesta porque ese paradigma no puede ya cubrir una necesidad y cuando no puede cubrir una necesidad, pues encontramos sobre todo que hay una crisis, una anomalía que no puede dar respuesta a un problema. Entonces, es tan importante lo que dice Thomas Kuhn, que es necesario entender el por qué le dio tanta prioridad a las ciencias sociales, cosa que muchos eh, autores estuviesen en contra por la idea de Thomas Kuhn, pero que él realmente revolucionó la ciencia y que uno de los pensadores más importantes en la historia de la filosofía científica. Entonces, es algo realmente elemental. Por ejemplo, Kuhn, ni la metodología de la verificación, ni el esquema o la metodología de la falsación son capaces de explicar las revoluciones científicas. Ninguna de ellas, dice Thomas Kuhn. Al estudiar con notable perspicacia el funcionamiento normal de la ciencia, Kuhn aclara que en tanto un modelo explicativo prueba su eficacia, los científicos raramente buscan otras alternativas, ¿sí? Aquí también se puede criticar a la ciencia misma, ¿sí? La ciencia tiene que estar en constante movimiento, tal y como podríamos entender desde la postura del materialismo dialéctico. Todo está en constante movimiento, nada está de manera estática, y que es importante entenderla, ¿no? Inclusive, como ya parcialmente se ha mencionado, cuando las anomalías aparecen, estas no son estudiadas como ejemplo en contra que falsifiquen la doctrina tradicional. Así, una vez que una teoría científica ha alcanzado estatus de paradigma, no será abandonada mientras no haga acto de presencia otro candidato que pueda ocupar su lugar. Es fundamental, es algo meramente elemental entender que los paradigmas van revolucionando
no porque sea de manera lineal, no por el hecho de decir que a mí se me antoja cambiar este paradigma por otro, no, es por una necesidad que viene, económica, política y social. Por eso tienen que surgir nuevos paradigmas que den respuesta a los anteriores paradigmas. Ya lo vimos, por ejemplo, en la Revolución Industrial, con la cuestión de la burguesía, el proletariado, los problemas que surgieron, surgen los gremios, surgen los sindicatos, surge el marxismo como una forma de decirse, quiero que termine la lucha de clases sociales, ¿no? Prevalecer una nueva sociedad. Entonces, ¿cómo todo esto ha dado a entenderse que los paradigmas van cambiando? Y lo vemos también, por ejemplo, en las computadoras, lo vemos en los celulares, lo vemos en todos lados, cómo vamos cambiando también nosotros mismos al paso del tiempo. Inclusive está comprobado que el cerebro antes se decía que era una máquina, o sobre todo, precisamente, que una vez que se descomponía no se podía arreglar. Bueno, la neuroplasticidad ha concebido a que todo el tiempo el cerebro mismo va cambiando por las conexiones neuronales, por la sinapsis, va cambiando constantemente el cerebro. Entonces, no todo el tiempo fuimos igual el cerebro, fue cambiando paulatinamente por las conexiones neuronales que van cambiando y una reestructuración cognitiva constantemente que tiene el sujeto conforme a las situaciones que va viendo a través de su vida, ¿no? Eso es algo meramente fundamental. Hasta ahora el estudio histórico del desarrollo de la ciencia no ha descubierto ningún proceso que guarde cierta afinidad con el patrón metodológico de la falsificación por comparación directa con la naturaleza. Así, la decisión de rechazar un ideal o un paradigma siempre lleva consigo la necesidad de adoptar otro novedoso, otro que le dé prioridad y sobre todo le dé credibilidad ante los problemas. Dicho juicio requiere la comparación de ambos paradigmas tanto en la naturaleza como entre sí. Lo anterior ocurre de tal forma que el tránsito a un nuevo periodo o un nuevo modelo explicativo no se efectúa precisamente según lo lógico de la investigación científica. No es algo que se dé por la lógica, no es algo que se dé a través de la experiencia, es algo que se da a cabo por las ciencias sociales, por todo lo que conlleva a los problemas económicos, políticos y sociales de una sociedad, dentro de lo que cabe. El proceso no discurre en la ciencia normal acumulativamente, sino de manera revolucionaria. Ya lo decíamos, el ejemplo bien claro de los casos de Galileo, de los casos de Darwin, ¿no? Constantemente lo vemos entendiendo paulatinamente al paso del tiempo. En el microcosmo o en el macrocosmo, en astronomía o en física, en química, en biología, vemos cómo va operándose el cambio de una visión del mundo a través de que las ciencias van cambiando, ¿sí? Constantemente. Entonces Kuhn señala que guiados por el nuevo paradigma, los científicos emplean nuevos aparatos y buscan nuevos fenómenos a investigar. Y esto trae consigo un gran cambio meramente elemental en la vida social, política de todo país, el hecho de el cambio que se va dando. Le decimos, lo vemos en el terreno educativo, lo vemos en el terreno sociológico, por ejemplo, ¿no? El funcionalismo, el estructuralismo, cómo han sido teorías tan fuertes dentro del plano de la sociología, ¿no? Pero también otras teorías que le dieron una gran prioridad, que fue hablar ya del plano, por ejemplo, del interaccionismo simbólico, de, de las llamadas, de la teoría de la reproducción social de Bourdieu, del materialismo histórico de Marx. O sea, muchas teorías han cambiado para dar una respuesta a una necesidad, ¿no? Por ejemplo, Hegel, si hablamos de la comparación entre entre el marxismo hegeliano y el marxismo apegado, como he dicho, la idea de Hegel y la idea de Marx, porque luego hubo una fusión, hablar de un marxismo hegeliano. Pero, por ejemplo, entre Marx y Hegel, Hegel hablaba del materialismo dialéctico y le daba un gran valor a la fenomenología del espíritu.
Entonces, en su teoría hablaba de que pues todo está en movimiento, hablaba de la tesis, de lo que era la antítesis de la síntesis. La tesis la afirma, la antítesis lo niega y la síntesis lo reafirma. Pero Marx criticaba a Hegel por las ideas de decir que únicamente de manera idealista, porque caía mucho al idealismo, Hegel, caía mucho a las ideas intangibles de las que no se pueden tocar. Lo criticaba por el idealista a Hegel, Marx, y él hablaba de que los filósofos, toda la mayoría se la pasan interpretando, que la filosofía no es aquella que solamente sea para interpretar, es aquella que debe de transformar, ¿no? Entonces él hablaba ya del materialismo histórico, entonces hubo un cambio también aquí, un paradigma en el cual Marx se centró, fue entender y comprender que el sujeto puede materializar su realidad. O sea, el sujeto puede materializar la realidad, que las estructuras sociales no son estructuras estáticas, ¿sí? Que pueden ir cambiando paulatinamente al paso del tiempo. Entonces ahí vemos cómo hay un cambio radical también de paradigma, ¿no? De un paradigma dialéctico, o hablando de un marxismo adentrado a decir que la materia eh, va cambiando, pero que el sujeto puede por sí mismo cambiar la historia, dice Marx, ¿no? También importante de entenderlo. Bueno, parece que si toda la comunidad de expertos se trasladase de repente a otro planeta en el que los objetos conocidos se presentan bajo una nueva luz y otros desconocidos se asocian a ellos. Esto naturalmente no sucede del todo así en la realidad. No se da un trasplante geográfico fuera del laboratorio. Los acontecimientos cotidianos siguen como hasta ahora. No obstante, los cambios de paradigma inducen efectivamente a los científicos a ver de otra manera el mundo de su campo de investigación. ¿Cómo percibo la realidad? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la interpreto? ¿A través de qué ángulo lo veo? Cada quien visualiza las cosas de diferente forma. Y estaríamos hablando de un subjetivismo dentro de ese plano, ¿no? La cuestión del subjetivismo, que siempre hay un dualismo entre objetivismo y subjetivismo, ¿no? Mientras que el objetivismo se centra más a hablar de hipótesis, la llamada subjetivismo se centra más en las cuestiones de comprensión del sujeto, ¿no? De entender, el hecho de comprender algo. En cuanto que su única relación con este mundo consiste en lo que se ven y hacen bien, podemos decir que los científicos, después de una revolución, tienen que habérselas con un mundo distinto, ¿sí? El camino de la teoría de la ciencia ha llevado en los últimos 50 años desde la racionalidad hipercartesiana de una lógica positivista a un análisis del lenguaje abstracto. Por ejemplo, también lo veo por ejemplo, en los cambios en la psicología. Cómo en la psicología gobernaba, por ejemplo, el plano meramente cuantitativo también. Por ejemplo, Boom, la psicología experimental de Boom, que todo aquello que prevalecía, cuestiones de experimentar con animales, por ejemplo, o del conductismo, que todo se tenía que centrar en el hecho de generar un estímulo y una respuesta a través del experimento de Iván Petrovich Pavlov, o o el condicionamiento operante de Skinner, pues surgieron otros paradigmas, ¿no? Surgió, aparte del paradigma conductual, surgió el paradigma humanista, de Carl Rogers, Abraham Maslow, este, la psicología va cambiando. La psicología cognitiva de Piaget, de varios autores meramente fundamentales, dentro de Auswell, por ejemplo. Entonces, cada paradigma le da una respuesta a una necesidad. O sea, desde qué ojo, cómo veo, de qué forma veo la realidad, cómo la percibo, cómo la entiendo, cómo la interpreto. Por ejemplo, Montessori interpretaba la educación de diferente forma como de Crowley.
o cómo interpretaba Piaget la educación a como la percibía Vygotsky, y Piaget le enfocaba más a las cuestiones del plano cognitivo de los estadios, Vygotsky lo centraba más a la cuestión social, la cuestión de la zona de desarrollo próximo, de los andamiajes, ¿no? Todo eso, cómo lo entendía Vygotsky. Si queremos enjuiciar todo este proceso racional, irracional del proceso científico, no basta evidentemente un único criterio simplista, un único método especializado, una teoría rígida. Por ejemplo, hoy sabemos que para llevar a cabo una investigación no debemos de caer en el juego lineal, podemos trabajar de manera holística o de una manera dinámica, por ejemplo, ¿no? Para entender un fenómeno de investigación, ¿no? Esto es importante de irlo entendiendo y comprendiendo cómo los paradigmas van cambiando paulatinamente. La consideración logrística comporta una restricción que fácilmente acaba por su pronunciado antidogmatismo. Para empezar, la ciencia no debe caer en ningún tipo de dogmatismo, ¿no? Que pueda generar o conllevar que las cosas son como son y no como debían de ser. Por ejemplo, en el marxismo lo dice claramente, las cosas pueden cambiar porque las estructuras sociales no son fijas, pueden cambiar paulatinamente al paso del tiempo, como vamos entendiendo constantemente. Se cuida mucho más que antes de cualquier absolutación. Por ejemplo, cómo pasamos del método deductivo al método inductivo, del método inductivo al método dialéctico. Hoy en día existen diversos métodos de investigación que podemos hacer uso. Podemos utilizar diversos diseños de investigación para llevar a cabo un trabajo. Diseños de investigación experimentales, preexperimentales, no experimentales, transversales, cuasi experimentales. Diseños cualitativos, fenomenológicos, etnográficos, investigación-acción, narrativos, ¿sí? Todo va cambiando. Inclusive las ciencias sociales, o mejor dicho, hablando, las investigaciones cualitativas tienen consigo sus propios paradigmas, como los cuantitativos, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, la fenomenología, todo vamos viendo una idea totalmente contraria a los paradigmas cuantitativos de cómo entenderla y explicar una determinada realidad de lo que pasa, ¿no? Que incluso en el experimento físico el método modifica al objeto y reproduce una sola de sus perspectivas y uno no solo de sus aspectos, el método psicoquímico aplicado. Por ejemplo, a un organismo viviente solo descubre uno de sus aspectos, precisamente el aspecto fisiquímico, dejando en penumbra otros aspectos. De esta manera, actualmente la física, la química, la biología y otras ciencias de la naturaleza, en lugar de hablar verdades con validez universal, verdades propias de la realidad. Hoy hablamos de interdisciplinaridad, hoy hablamos de multidisciplinaridad, hoy hablamos del término disciplinario, donde ya las ciencias no se ven de manera aislada, sino de manera en conjunta, donde entre ambas se pueden conjuntar y comprender mutuamente. Es como, por ejemplo, si hablamos del tema del bullying, no solamente la podemos estudiar de manera psicológica, sino también de manera pedagógica, de manera sociológica e incluso de manera antropológica, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque las ciencias no son aisladas, sino trabajan en conjunto. Es como, por ejemplo, ver a un organismo viviente y únicamente estudiarlo de manera física, ignorando la parte psicológica. O sea, tenemos que verlo de manera interdisciplinaria, entendiendo el sujeto como un sujeto holístico, como un sujeto como un todo, tal y como lo mencionaba, por ejemplo, Louis Bentalanffy, que al fin y al cabo somos parte de una teoría del sistema, y que ese sistema, cuando una parte del sistema falla, todo el sistema, todo el sistema prácticamente está inestable, ¿no? Dentro de ese terreno.
Entonces es tan fundamental entender cómo van cambiando los paradigmas, cómo vamos dándole una nueva concepción de cómo entendemos las cosas. Ahí lo vemos, por ejemplo, el terreno de la pedagogía crítica, criticaba duramente a los paradigmas tradicionalistas. Cuando vemos a Paulo Freire en Brasil, en Recife, Brasil, tratando de liberar, mejor dicho, liberó a su pueblo de la ignorancia, porque pues la gente no sabía leer ni escribir y eran desterrados de sus tierras. Y él dijo, a ver, les voy a enseñar a leer y escribir. Entonces utilizó el método de alfabetización y dijo, a ver, vamos a enseñarles a escribir y a leer, porque los hacendados se robaban las tierras. Entonces, Paulo Freire, que ya trae consigo la ideología del marxismo, pues fue un gran revolucionario del pensamiento también, Paulo Freire, ¿no? A través de la pedagogía liberadora. Entonces, es tan esencial y fundamental lo que hoy en día entendemos como ha habido varios revolucionarios que han tenido consigo la noción del marxismo, como Paulo Freire, Gramsci, Bourdieu, y es tan necesario y predominante entender todo lo que implica la teoría y los paradigmas que son tan necesarios para que una sociedad revolucione constantemente. Sobre todo, más que revolucionar, diría que puedan darse una necesidad política, social y económica, que ese paradigma pueda responder hacia eso, ¿no? Y no caer en la cuestión acumuladora o meramente mezquina o estática. Porque aquí hay algo muy importante, si la ciencia no cambia, estaría cayendo en una especie de adoctrinamiento, si la ciencia no cambia. Y cuando hablamos de un adoctrinamiento, tenemos que ver por qué la ciencia no ha cambiado. Cuando se está adoctrinando, no ha cambiado porque a lo mejor hay ciertas cuestiones, eh, pueden ser algunas cuestiones de elitismo, por ejemplo, o de conservadorismo, que quieren que las cosas permanezcan igual. Entonces, la ciencia tiene que cambiar, porque si la ciencia no cambia, llegamos a un adoctrinamiento que puede hacer que la ciencia se conlleve a un acumulador de datos sin llegar a la solución de los problemas que totalmente vamos teniendo en cuenta. Entonces, es tan fundamental entender por qué los paradigmas tienen que ir cambiando y dándole una prioridad importante a esos cambios que vamos trazando a través del tiempo, en los trayectos de la vida misma. Y los paradigmas también los vemos pues en la vida diaria, en nosotros mismos. Vemos cómo el ser humano entendía el mundo o se comunicaba a través de la mitología, a través de los mitos, entendía la realidad, ¿no? Creó un dios de la lluvia, un dios para cada cosa, ¿no? Pero la ciencia buscó siempre entender las cosas a través de la razón y a través de la experiencia para dar una, una respuesta ante lo que pasa. Y es tan necesario tener presente por qué, por qué tiene que cambiar o mejorar o superar una situación constantemente y no caer en el adoctrinamiento de que algo tiene que ser siempre igual cuando puede cambiar. Si algo no cambia, caemos en el adoctrinamiento, ¿sí? Caemos en la postura del dogmatismo. Y las cosas están para cambiar, para transformarse a través de la praxis, dice por ahí, ¿no? La praxis, habla de la praxis, de la emancipación, de cuestiones que van trayendo cambios sociales constantemente a la sociedad.
y que debe involucrarse de manera significativa y dinámica a través del tiempo que se va. Y la ciencia va cambiando, todo está en constante movimiento, no es algo que permanezca fijo, es algo que va cambiando, que se va transformando, que va encontrando una respuesta fundamental dentro de lo que cabe. Prácticamente, pues nos encontramos frente al siguiente conflicto. Si se llegase a cumplir lo que Kuhn considera como la condición normal y propia de la ciencia, Popper lo consideraría como no ser científico, un estado de cosas en que la ciencia crítica se repliega para formar una metafísica defensiva. Popper ha sugerido que el rótulo de la ciencia debería ser revolución permanente. Por el contrario, para Kuhn, un rótulo más adecuado sería nada de panaceas, solo normalidad. Bueno, aquí hay una cuestión o una disyuntiva entre Popper y Kuhn constantemente, que paulatinamente lo vamos viendo con el falsacionismo de Popper y la revolución de las estructuras científicas de Thomas Kuhn. No es el hecho de caer en las panaceas ni caer en las falacias para entender y comprender que Kuhn fue un revolucionario del pensamiento científico, que ha traído consigo un gran cambio y que su libro más importante, Las estructuras de la evolución científica, es uno de los libros que más se ha impreso en la historia de la humanidad. Este libro tan fundamental que es el de Thomas Kuhn. Por lo que debemos de tener siempre presente. Pero Popper hablaba de la simetría que existe entre la confirmación y la falsación. Y según él, este es un paso sobre el cual ya no hay que volver. Kuhn hace notar que la misma asimetría existe en la estructura de las revoluciones científicas y que su libro, el más famoso de la estructura de las revoluciones científicas, se ha referido explícitamente a la tesis de Popper, ya que no hay verificación y que lo que importa es la falsación, pero lo hace con objeto de desechar esa tesis como irrealista y meramente idealista. Pues prácticamente hablar de la ciencia normal que habla Thomas Kuhn es hablar de una estabilidad o de un respaldo de la comunidad científica que siempre le va a dar esa prioridad a lo que implica a eso, a ese cambio y a ese desarrollo científico y del conocimiento tan necesario y tan relevante que debemos de entender que los paradigmas van cambiando y que también tenemos que estar en movimiento, tal como menciona el materialismo dialéctico, que por ahí vamos a ver más adelante al materialismo dialéctico, materialismo histórico, se va a ver el positivismo, el neopositivismo, el determinismo económico, el marxismo hegeliano. Hay Lukács, me gusta este autor Lukács dentro de la teoría crítica, Lukács, y vamos a ir viendo el plano de la teoría crítica con Horkheimer, Habermas, Adorno, Walter Benjamin dentro de la teoría crítica. Entonces es un plano muy enriquecedor de los paradigmas, de la materia de paradigmas de la investigación en ciencias sociales, que es muy inmerso en las teorías que se tocan. Hablar del falsacionismo, teoría crítica, neomarxismo, determinismo económico, marxismo hegeliano, materialismo histórico, materialismo, determinismos. Hay que ver también esto de lo que es el determinismo, también es muy importante. Hablar del apriorismo, también hablar aparte del apriorismo. Entonces, es fundamental todo lo que se va a ir viendo. Y por ahí, pues prácticamente vamos a ir culminando la videollamada. Bueno, para concluir esta parte, es tan esencial entender que los paradigmas van cambiando y que la ciencia normal y que las anomalías y que las crisis y que la revolución científica siempre está en constante cambio.
que no es algo que se queda de manera estática ni nada por el estilo, sino que va cambiando paulatinamente a través del tiempo. Así que tengan un excelente día.